Tengan muy buenas. Mi nombre es Mariela Soto Arroyo. Soy estudiante de la Universidad Estatal a Distancia, de la carrera de Educación General Básica primero y segundo ciclo, de la sede de Alajuela. Este video lo estoy haciendo para explicar los pasos que conllevan el modelaje de la escritura para la materia de lectoescritura 1, que es el proyecto final. Lo tuvimos que hacer de esta manera debido a la situación que estamos viviendo actualmente de la pandemia del COVID-19. Le vamos a explicar los pasos que conllevan el modelaje de la escritura. Los pasos que llevan son planificación, borrador, revisión, edición y por último la publicación. Antes de hacer este esquema que tengo acá, nosotros le diríamos a los estudiantes, primero le vamos a leer un cuento. Le explicamos ese cuento paso por paso. Le hacemos que ellos amen la escritura y la lectura. Le leemos el cuento, le explicamos cómo es una estructura de un cuento, se la explicamos paso por paso, le vamos enseñando los personajes, le vamos enseñando la portada, el dibujo que lleva, todo lo que concluye un cuento, para que ellos se enamoren. Una vez que hayamos eso, le decimos que vamos ahora sí a crear nuestro propio cuento. Para ello le decimos que tenemos que pensar para quién va a ser ese cuento y para qué vamos a realizar ese cuento. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar la audiencia de ese cuento. En el caso nuestro, tuvimos que hacer un cuento de nuestra propia autoría para el proyecto. En ese caso, hay que basarse, primero que nada, les informamos que hay que basarse en un esquema de un cuento, que es parte del primer paso, que es la planificación. En ese esquema le mostramos una imagen como esta, en donde le decimos que hay que colocar un título, que en ese título vamos a colocarlo acá, que todo cuento lleva una introducción, un desarrollo y un final, que en esa introducción lleva lo que es el personaje principal, el personaje secundario, el lugar y qué ocurre primero en el cuento. En el acontecimiento le vamos informando que vamos haciendo oraciones de las ideas de cómo va a ir sucediendo ese cuento. Y luego en el final ya lo encontramos la parte linda, la parte hermosa, cómo concluyó el personaje, cómo estuvo feliz, ¿verdad? Eso sería un esquema de mi cuento. Luego lo iríamos llenando junto con los alumnos de esta forma. Y aquí yo lo tengo lleno, pero iríamos llenándolo uno por una parte, cada una de las partes con ellos. Aplicaríamos la escritura compartida. ¿Qué hacemos? Vamos escribiéndolo acá, de acuerdo, yo les diría, de mi cuento. En este caso, el título ponemos Pinta la perrita rescatada o la perra rescatada. Le decimos que en la introducción, obviamente mi personaje principal va a ser la perra. El personaje secundario puede ser, bueno, si es una perrita rescatada, podemos decir que es una persona que encuentra a la perrita. Le ponemos un nombre a ese personaje que sería Miguel. Ese Miguel podemos decir que tenía un hijo o un niño, entonces lo ponemos por ahí. El lugar donde ocurren los hechos podemos decir que puede haber sido en una calle, en un lote baldío y en una casa. Podemos poner esos lugares. ¿Qué ocurrió primero? Bueno, si la encontramos, entonces podemos decir el lugar donde la encontramos o que la encontramos a la perrita. ¿Cómo la encontramos? Eso sería como lo que ocurrió primero. En el desarrollo le vamos diciendo que vamos a poner una serie de ideas que luego tenemos que plasmarlas en un párrafo. Para ello ponemos que la perrita fue abandonada en mi caso, el cuidado de la perra, llevar a la perrita al hogar y la amistad entre la perra y los personajes. Luego por último tenemos el final. ¿Qué es el final? Lo que pasa, lo bonito, lo que sucede al final en ese cuento. Que la perra creció y se quedó viviendo con la familia muy feliz. Luego de esto, le entregaríamos a los estudiantes un esquema similar, pero en blanco, para que ellos lo llenen de acuerdo a su cuento, o sea, al cuento que ellos van a realizar, que ellos lo van haciendo con la ayuda nuestra, guiándolos siempre en todo momento. Pasaríamos luego, una vez que hagamos este esquema junto con los estudiantes, al paso número 2, que es nuestro primer borrador. En nuestro primer borrador, nosotros ya hacemos esas ideas que teníamos plasmadas en la estructura del cuento, ya lo hacemos en un párrafo, donde esas ideas van a estar, ya no son oraciones así separadas, ni
todo por todo lado, sino ya una estructura del cuento. Esto es nuestro primer borrador. Es muy importante porque aquí nosotros vamos anotando todas nuestras ideas y le vamos explicándolo a ellos, vamos modelando de la forma de cómo lo vamos a realizar. Por ejemplo, Pinta era una perra muy linda. Después de un aguacero, Miguel caminaba de regreso a su casa. Entre un montazal escuchó un sonido extraño. Al ver que era una perrita, sorprendido por aquel descubrimiento, Miguel se acercó para ver bien animalito. Esto es una parte del cuento apenas, pero así le vamos enseñando a ellos cómo tenemos que ir paso a paso, recordándoles que deben de utilizar los puntos, ¿verdad? En un párrafo, los puntos seguidos, punto y aparte, para que quede bien estructurado nuestro cuento. Una vez que ya hemos hecho este borrador, le damos a ellos hojita en blanco para que ellos hagan el borrador propio de su cuento. Para eso pasaríamos al paso número 3, que es la revisión. En este caso, como podemos ver, lo que está en rojo es lo que yo corregí de mi cuento después de la revisión que hice de mi borrador. Igual explicaríamos a ellos que para hacer esta revisión, lo ideal es que otra persona nos lea a nosotros ese cuento, para nosotros escuchar los errores que hayamos cometido, que a veces repetimos varias veces una misma frase, o que no pusimos tal vez, pusimos una palabra pero que no estaba tan bonita, y que podemos cambiarla por otra más linda, con otra que tuviera más claridad, para tener un orden más claro de nuestras ideas. Eso es la revisión. Por ejemplo, yo en mi caso, con mi borrador, le corregí varias cosas. Por ejemplo, Pinta era una perra muy linda. En lugar de linda, le puse, era muy especial. Me gustó más esa palabra. Esto es la revisión. Y después de eso, le puse, con una gran historia, en una gran historia. Punto. En una hermosa tarde, ahí podemos poner una coma. Después de un aguacero, coma, Miguel caminaba de regreso a su casa y escuchó, ve, eso no lo habíamos puesto, escuchó, porque él la escuchó, entonces él la va a buscar a la perrita. Escuchó entre un montazal un sonido extraño. Al asomarse descubrió, ve, yo aquí corregí, porque yo aquí había puesto ver vio, como una redundancia, que era una perrita sorprendida, una perrita. Sorprendido por aquel descubrimiento, Miguel, ve, no le había puesto mayúscula, aquí pusimos una coma. Eso es la revisión. ¿Qué sería en ese caso? Darle a los estudiantes la hojita para que ellos hagan su revisión. Lo ideal podría ser en parejas, para que el otro compañero le lea y le diga a su otro compañero los errores que haya cometido. Y así nosotros podemos escuchar nuestro cuento y nosotros podemos ver si de verdad existen algunos errores. Después de la revisión, tenemos el cuarto paso, que se llama la edición. En el cuarto paso, con la edición, tenemos que analizar bien la estructura de ese cuento. En la edición es una parte que nosotros como docentes también podemos ayudarles a ellos a hacerla. En la parte de la revisión ortográfica, para ayudarles para que ese cuento quede hermoso al final. Por ejemplo, le decimos a ellos, le mostramos esta tabla, y le podemos luego dárselas a ellos para que ellos lo hagan con su respectivo cuento, en donde ponemos varias estructuras que vamos a revisar, a editar ese cuento. Por ejemplo, estructura del cuento. Ponemos 3 ítems acá. Por ejemplo, en la introducción se presentan los personajes y lugares. Entonces nosotros vamos al cuento, nos fijamos si aparece eso bien, y si aparece bien, le decimos sí. En el desarrollo, hice un buen detalle de los acontecimientos, expliqué bien, detallé bien todo paso por paso, sí. En el final, ¿se resuelven los problemas? Sí. Las ideas, historia, ¿tiene una relación con el texto? Título, sí. Los elementos descriptivos, sí. Pero un ejemplo, cuando estábamos haciendo la edición, nos dimos cuenta que hicieron falta varios detalles. Por ejemplo, vimos que no escribí con buena ortografía. ¡Ah! ¿Qué problema? Entonces en ese le ponemos no. Pero para eso estamos en la edición, para que luego podamos volver a corregirlo bien y ya para publicarlo y hacerlo bien hermoso. Entonces, correcto uso de los puntos, entonces le pusimos que sí. Entonces una vez que ellos hayan hecho esto, se lo explicamos bien para que ellos lo puedan hacer, que es la parte de edición. Entonces ellos con su cuento le entregamos una hojita como esta y ellos lo van a ir aplicando.
En el caso mío, con el cuento que yo realicé, después de que hice la revisión, hice el borrador, lo vuelvo a escribir nuevamente, ya con unas correcciones, vengo y hago la edición. En ese caso, aquí está la edición de mi cuento. En ese caso, vi que me faltaba una mayúscula, un punto, otra mayúscula, por aquí unas tildes y una coma. Entonces, una vez que yo mi cuento ya lo haya editado como debe ser, entonces ya vamos a proceder al último paso, al paso más lindo de todos, que es la publicación, y que a los estudiantes les encanta y les llena de alegría la publicación. Le vamos a decir que recordemos bien lo que es la audiencia, para quién iba dirigido este cuento. Entonces nosotros, como en el último paso, les vamos a mostrar también, le vamos a modelar cómo se hace una publicación adecuada. Para ello le vamos a decir que lo ideal es que un cuento lleve una portada, así, ¿verdad? Como una portada en el cual vamos a hacer un dibujo de nuestro cuento, de qué tuvo relación este cuento, de qué trataba. Entonces vamos a hacer un dibujo. Al mismo tiempo les explicamos que ellos no son dibujantes extraordinarios, entonces no importa que no queden tan bellos, lo importante es que ellos lo hagan con amor, recordando para quién va dirigido ese cuento. Por ejemplo, en el caso mío yo dibujé aquí una perrita que está en un zacate, aquí metidita, le puse el título y la autora. Luego le decimos que ya tenemos el escrito ya bien con bonita letra, con todas las correcciones que les hicimos, tenemos escrito nuestro cuento, ¿verdad? Con todo lo que le hicimos. Y por último, pues lo podemos meter en un folder grapado, ¿verdad? Para que esté bien bonito, para que luego entregárselo a la persona para cual lo hicimos, ya sea nuestros padres, el padre de ellos, o algún grupo en especial de otro nivel, de primero o segundo grado, ¿verdad? Podría ser en ese caso. Y estarían muy orgullosos de que ellos pudieron hacer una publicación de su cuento. Por eso sería importante que nosotros como futuros docentes les enseñemos a ellos, los motivemos a escribir y a poder leer, que ellos tengan esa iniciativa, que les llame la atención y lo puedan hacer, porque es muy importante para el futuro de ellos y para que se sientan ilusionados de que fueron escritores. Por eso motivemos siempre a los niños a que escriban y a que lean todos los días. Espero que les haya gustado este video. Me despido, Mariela Soto de la UNED.